Vamos a ver el tema de variaciones de la condicional. ¿Sí? Comencemos entonces. Bien, tenemos lo siguiente. Existen otras proposiciones relacionadas con la condicional, ¿sí? Las cuales se denominan recíproca, inversa y contrarrecíproca o contrapositiva. ¿Ok? Bien, comencemos a ver cada una de ellas. Bien, la recíproca, jóvenes, es representada simbólicamente por B, entonces A. Si B, entonces A. Entonces, es muy importante saber identificar la estructura, por ejemplo, de la recíproca. ¿Sí? Recordemos que partimos de una condicional, ¿sí? Entonces la recíproca tiene esta estructura. Fijémonos en algo. Si la condicional tiene la forma si A entonces B, la recíproca será de la forma si B entonces A. Es decir, lo que se hace es cambiar, ¿sí? Pasamos la tesis a la hipótesis y la hipótesis la pasamos a la tesis. Es decir, hacemos, como quien dice, este cambio. Y ahí tenemos la recíproca. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Quiere hacer una pregunta? Yo, buenos días. Es que recién pude ingresar, prof. Ya No está sé si ya bien, no hay tomó problema. lista. La lista se toma automáticamente en el SIOP, ingresa por el SIOP. Ya, ok, gracias. Gracias. Bien, sigamos entonces. Entonces, la recíproca, fíjense que la recíproca también es una condicional, ¿sí? ¿Ok? Que viene dada por de la siguiente forma, si B, entonces A. Es decir, lo que se tenía originalmente como tesis pasa a ser la hipótesis y lo que se tenía originalmente como hipótesis pasa a ser la tesis. Bien. Algo que, algo muy importante de aclarar es lo siguiente, ¿sí? Eh, la condicional, ¿sí? No goza de la propiedad conmutativa, es decir, una condicional no es equivalente a su recíproca. Mucho ojo. ¿Okay? La condicional no es equivalente a su recíproca. Son dos cosas diferentes. Sigamos. La inversa. La inversa también es una condicional representada de la siguiente forma. La inversa es también una condicional cuya estructura es de la siguiente forma. ¿Cómo se arma la inversa? Negando la hipótesis y también negando la tesis. Entonces quedaría, si no A, entonces no B. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la inversa, ¿sí? Bien, continuemos. Ahí también tenemos la contrarrecíproca, ¿sí? Que no es más que la inversa de la recíproca. Y es representada simbólicamente por, si no B, entonces no A. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, recordemos, la contrarrecíproca viene a ser la inversa de la recíproca. ¿Sí? Recordemos que la recíproca es si B, entonces A. Entonces, la contrarrecíproca viene a ser su inversa. Es decir, si no B, entonces no A. ¿Ok?
Bien, algo muy importante que aquí hay que aclarar es lo siguiente. Toda condicional es equivalente a su cuota recíproca. Es decir, lo que aquí quiere indicar es esto, ¿verdad? Toda condicional es equivalente a su contra recíproca, es decir, es equivalente a esto, ¿sí? Entonces, si A entonces B es equivalente a decir, si no B entonces no va. Entonces, la condicional, fíjense, es equivalente a su contra recíproca, ¿ok? Bien. Entonces, bueno, un ejemplo de recíproca puede ser de la siguiente forma. Si nos vamos al ejemplo anterior donde teníamos esta condicional, si apruebas el preuniversitario, entonces te daré un premio. Si yo quiero armar la recíproca, si yo quiero tener la recíproca, ¿qué tengo que hacer? Cambio la posición de las proposiciones, ¿sí? La hipótesis pasa a ser tesis y la tesis pasa a ser hipótesis. Entonces, ¿qué haría? Eh, te- si te doy un premio, entonces apruebas el preuniversitario, ¿sí? Esa sería la recíproca, la recíproca para esta proposición, ¿ok? Si te doy un premio, entonces apruebas el preuniversitario. Esa sería la recíproca, por ejemplo, ¿sí? Si yo quiero de aquí armar la inversa, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Negar la hipótesis y negar también la tesis. Entonces, ¿qué haría? Si no apruebas el preuniversitario, entonces no te daré un premio. Esa sería la inversa. Y la contrarrecíproca viene a ser la inversa de la recíproca, ¿sí? Si la recíproca fue, si te doy un premio, entonces apruebas el preuniversitario. La contra recíproca sería, si no te doy un premio, entonces no aprobarás el preuniversitario. ¿Ok? Entonces ahí tengo parafraseado la inversa, la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca de la proposición que aquí estamos leyendo, ¿sí? La que pusimos como ejemplo en la clase anterior. Bien, vamos viendo acá otro ejemplo, ¿sí? A partir de la proposición, si es un automóvil, entonces es un medio de transporte. Entonces, bueno, aquí como vemos tenemos una condicional, donde aquí puedo identificar la hipótesis y aquí la tesis, entonces tendríamos una condicional si A entonces B. Entonces yo puedo decir que la recíproca, si yo quiero tener la recíproca sería, si es un medio de transporte, entonces es un automóvil. ¿Por qué? Porque sigue la estructura, si B, entonces A. ¿Ok? Entonces como tenemos que la proposición A es un automóvil, la proposición B es un medio de transporte, la recíproca sería, si es un medio de transporte, entonces no, es un automóvil, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos la recíproca. Vemos ahora la inversa. ¿La inversa cómo quedaría? La inversa quedaría, recordemos la estructura, si no A, entonces no B, es decir, niego la hipótesis y también niego la tesis. ¿Y qué haría? Si no es un automóvil, entonces no es un medio de transporte. ¿Estamos? Así quedaría la inversa. Y la contrarrecíproca quedaría de la siguiente forma. Si lo único que tenemos que hacer es sacar la inversa de la recíproca. Y quedaría de esta forma. La estructura sería,
Si no B, entonces no A. Es decir, si no es un medio de transporte, entonces no es un automóvil. ¿Ok? Ahí tendríamos entonces ya la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Anteriormente lo que mencionó, que la condicional, el valor de la condicional es equivalente a la contrarrecíproca, ¿en qué se refiere? Que son expresiones equivalentes. ¿Sí? Yo puedo tener una condicional y la contrarrecíproca es la misma expresión. ¿Sí? Es decir, la contrarrecíproca yo también la puedo escribir como la condicional original. ¿Sí? Porque son equivalentes. Ok, profesor, gracias. Ok. O sea, decir que son equivalentes quiere decir que son iguales. ¿Sí? Es lo mismo. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Continuemos entonces. Veamos un ejemplo donde nos dice lo siguiente, o nos pide lo siguiente. Una inversa de la proposición, las películas de ciencia ficción son para mí las favoritas al momento de comprarlas, ya que ellas muestran posibles avances tecnológicos de la humanidad. ¿Sí? Bien, entonces tenemos aquí una expresión y nos piden encontrar o indicar cuál de estas cinco opciones, cuál de, cuál de estas cinco opciones es la inversa de esta proposición. Muy bien. Entonces, recordemos que para tener la inversa tengo que partir de la condicional. ¿Sí? La condicional viene dado por si A entonces B, ¿ok? Y aquí tengo el texto de la condicional, ¿verdad? ¿Sí? Solo que está parafraseado de la siguiente forma, eh, B ya que A, ¿sí? Como aquí antes lo habíamos mencionado, ¿sí ven? Está escrito parafraseado de la forma B ya que A. Entonces con eso ya podemos indicar cuál es la proposición B y cuál es la proposición A. Es decir, cuál es la hipótesis y cuál sería la tesis. Entonces, entonces, de aquí para acá sería B, ya que A. Entonces, después del ya que estaría la proposición A o la hipótesis. Entonces ya tengo hipótesis y tesis. Bien, si yo quiero encontrar la inversa, si la inversa que sería, si no A, entonces no B. ¿Ok? Bien, básicamente, ¿qué es lo que tengo que encontrar en la opción que sea correcta? Tengo que encontrar qué cosa, que esté la negación de la hipótesis y también la negación de la tesis. Empecemos a explorar las opciones para encontrar la correcta.
Por ejemplo, en la A me dice, las películas de ciencia ficción no son para mí las favoritas. Entonces, bueno, ya por aquí ya tengo una parte que es la negación de la tesis, sería no B, ya que ellas muestran posibles avances tecnológicos de la humanidad. Pero fíjense que aquí tengo A. Entonces, no tengo la negación de A, sino tengo A mismo. Por lo tanto, esta no es la opción correcta. Sigamos con la demás. Las películas de ciencia ficción son para mí las favoritas al momento de comprarlas. Bien, entonces aquí, como ven, no tengo la negación de la tesis. Entonces, por lo tanto, como no tengo esto, la negación de la tesis tampoco esta va a ser la opción correcta. La siguiente, las películas de ciencia ficción son para mí, aquí tampoco tengo la negación de la tesis, por lo tanto queda descartada. ¿Sí? En el texto tengo que tener las dos cosas, la negación de la hipótesis y también tengo que tener la negación de la tesis. Veamos la D. Las películas de ciencia ficción no son para mí las favoritas al momento de comprarlas porque ellas no muestran posibles avances tecnológicos de la humanidad. Entonces aquí sí veo que tengo la forma, en este caso no B, porque no A. ¿Ok? Y esta inversa se leería también, aparte de leerse, si no A, entonces no B, también se la leería como está aquí. No B, porque no A. Por lo tanto, justamente la opción D es la respuesta que estoy buscando, que corresponde a la inversa de esta proposición que aquí me indican, ¿ok? La respuesta correcta sería la opción D. Las películas de ciencia ficción no son para mí las favoritas al momento de comprarlas porque ellas no muestran posibles avances tecnológicos de la humanidad. ¿Sí? Entonces ahí tengo la respuesta que me están pidiendo encontrar. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿podría repetir otra vez? Lo que pasa es que mi internet estaba fallando y se me salía de la clase y no entiendo bien lo que estaba explicando, por favor. ¿Qué parte quiere que le repita? Porque Sí, expliqué todo el profe. ejercicio. En la parte de la inversa. Ya, pero indíqueme qué parte de manera específica, porque estábamos ahorita viendo las opciones para descartar y encontrar la respuesta correcta. Lo que pasa es que se me desconectó bastante tiempo, no sé nomás qué habrá explicado. A ver, voy a hacer un resumen de lo que ahorita expliqué, porque tenemos que seguir avanzando. A ver, aquí lo que nos están pidiendo es encontrar la inversa de esta proposición. Las películas de ciencia ficción son para mí las favoritas al momento de comprarlas, ya que ellas muestran posibles avances tecnológicos de la humanidad. Bien, entonces me están pidiendo que elija de todas estas opciones, de estas 5 opciones, cuál es la inversa de esta proposición. Antes de empezar, tengo que tener en claro que para encontrar la inversa, tengo que primero estructurar la condicional. ¿Sí? Aquí tengo que tener de ley una condicional porque me está pidiendo una inversa. ¿Sí? Entonces, estructuro la condicional. La condicional es si A, entonces B. Tengo que encontrar A, es decir, la hipótesis, y tengo que también encontrar B, la tesis. Entonces, leyendo el texto yo sé que es una condicional, pero está en la forma, está escrito en la forma, está escrito en la forma B, ya que A. ¿Sí? Entonces, con esto ya puedo identificar la proposición B y la proposición A, es decir, la tesis y la hipótesis. Entonces, la parte que va desde las películas de ciencia ficción hasta la parte al momento de comprarlas viene a ser la tesis o la proposición B, ya que el resto que está aquí viene a ser la proposición A o la hipótesis.
Muy bien, entonces ya identificado la proposición B y la proposición A, es decir, la tesis y la hipótesis, ¿sí? Ya puedo ya saber o ir explorando para encontrar la inversa. La inversa sería, si no A, entonces no B, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que tener en la inversa? Tengo que tener la negación de la hipótesis, pero también la negación de la tesis. Entonces, explorando, la opción A, por ejemplo, aquí me indica, las películas de ciencia ficción no son para mí las favoritas al momento de comprarlas. Bien, aquí tengo la negación de la tesis en una parte. Sigamos con el texto, ya que ellas muestran posibles avances tecnológicos de la humanidad. Este texto es la proposición A, es decir, la hipótesis, pero no está negada. Al no estar negada, yo no puedo decir que esta es la inversa, por lo tanto, esta opción queda descartada. La siguiente, asimismo, las películas de ciencia ficción son para mí las favoritas al momento de comprarlas. Aquí tengo la tesis, pero no está negada, por lo tanto, ya de entrada yo puedo decir que esta no es la inversa, porque la tesis no está negada. La siguiente, la C, lo mismo, empieza con las películas de ciencia ficción son para mí las favoritas, etcétera. Aquí también tengo la tesis, pero no está negada. Por lo tanto, también queda descartada esta opción. La opción D me dice, las películas de ciencia ficción no son para mí las favoritas al momento de comprarlas. En esa parte tendría la negación de la tesis, porque ellas no muestran posibles avances tecnológicos de la humanidad. Y en el texto que dice después de porque ellas, entonces tendría aquí la negación de la hipótesis, ¿sí? Este texto sería no B porque no A. Entonces, justamente esta viene a ser la inversa que me están pidiendo, ¿sí? Porque si yo parafraseo la inversa en una de las formas, viene también a resultar en no B porque no A, ¿sí? Por lo tanto, aquí tendría la opción, la respuesta que estoy buscando, que es la inversa de esta proposición. Tiene la negación de la tesis, tiene la negación de la hipótesis y está escrita en una de las formas en las que se lee una condicional. ¿Ok? Gracias. Muy bien. De todas maneras, recuerden que la clase queda grabada y subida a YouTube. Bien, continuemos entonces. Vamos a ver el tema de condiciones necesarias y suficientes. ¿Sí? Entonces lo que nos dice es lo siguiente. En ocasiones, en una condicional verdadera, donde existe relación causal entre el antecedente y el consecuente, ¿sí? Es decir, donde existe una relación causal entre la hipótesis y la tesis, se puede interpretar lo siguiente, ¿sí? O se puede indicar o afirmar lo siguiente. A es condición suficiente para B. Y también lo que se puede afirmar es B es condición necesaria para A. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiere con esto decir? Que la hipótesis es condición suficiente para la tesis. ¿Ok? Y también se puede decir que la tesis, en cambio, viene a ser la condición necesaria para la hipótesis. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahí estoy hablando de condiciones necesarias y suficientes. ¿Sí? Condiciones suficientes y necesarias. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de condición suficiente y necesaria. eh, por ejemplo, yo puedo decir es suficiente eh, es suficiente que, por ejemplo, que, que sea invierno para que llueva, ¿sí?
Es suficiente que sea invierno para que esté lloviendo, ¿sí? Entonces yo ahí, yo puedo decir también que es necesario que esté lloviendo para decir que es invierno, ¿sí? Entonces cuando mencionamos esas palabras, suficiente o necesario, ¿sí? Estamos hablando de una condicional, ¿sí? De una condicional. ¿Por qué? Porque aquí también estas dos expresiones o estos dos textos, ¿sí? También son también para leer una condicional. Es decir, con esto parafraseo también una condicional que está escrita de la siguiente manera, si ya entonces ves. ¿Ok? ¿Sí? Entonces aquí tenemos que A es la condición suficiente, o sea, la hipótesis es la condición suficiente, y B o la tesis es la condición necesaria. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un ejemplo. Dice, si un número es divisible para 4, entonces es divisible para 2. ¿Sí? Ya. Entonces, el texto que aquí vemos se lo puede parafrasear de otra manera o puede ser interpretado de la siguiente manera. Es suficiente que un número sea divisible para 4 para que sea divisible para 2. ¿Sí? O también se puede parafrasear de la siguiente forma. Es necesario que un número sea divisible para 2 para que sea divisible para 4. ¿Sí? Entonces, como pueden observar aquí, la hipótesis, ¿sí? Es suficiente para la tesis. ¿Ok? Sin embargo, la tesis es necesaria, ¿sí? Es una condición necesaria para la hipótesis. ¿Ok? También se puede decir, si un número es divisible para 4, necesariamente será divisible para 2. ¿Sí? De esa manera también se puede parafrasear el texto diciendo si un número es divisible para 4, necesariamente será divisible para 2. ¿Sí? Bueno, aquí indica, es importante mencionar que si se intercambia el antecedente con el consecuente, la condicional cambia. ¿Sí? En resumen, lo que les quiero aquí decir que yo cuando intercambio el antecedente con el consecuente, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una recíproca. ¿Sí? Y esto me quiere indicar que la condicional cambia, es decir, que no son expresiones equivalentes, como ya les había indicado, ¿sí? Como ya les había indicado, la condicional no es equivalente a su recíproca, es decir, no es conmutativa. La condicional no es conmutativa, ¿ok? Por ejemplo, si yo pienso que la condicional y la recíproca son iguales, es decir, si yo pienso que la condicional es conmutativa, entonces, siguiendo el ejemplo anterior, es decir, si yo intercambio la hipótesis con la tesis, o dicho de otra forma, si yo armo la recíproca, quedaría, si un número es divisible para 2, entonces es divisible para 4. ¿Sí? Con lo que aquí podría caer en una proposición falsa. ¿Por qué? Porque si yo suponía que esto es verdadero, yo al tener la recíproca, esto me hace una condición falsa. ¿Por qué? Porque aquí indica, es indudable que existen números divisibles para 2, pero que no son divisibles para 4. ¿Ok? Sí. Entonces, eh, por ejemplo, el número 6 sabemos que es divisible para 2
pero no es divisible para 4. ¿Sí? Otro ejemplo podría ser el número 18. Sabemos que 18 es divisible para 2, pero no es divisible para 4. ¿Ok? El número 22 también sabemos que es divisible para 2, pero no es divisible para 4. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos hasta allí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor, yo tengo una duda. Entonces, solamente aplicaría falso cuando la hipótesis es verdadera y la tesis es falsa, entonces ahí aplicaría el falso y en todas las otras sería verdadera. Tal cual está el cuadro que usted nos está presentando en la pantalla a mano izquierda. Así se leería en todo Ya. caso. Esta tabla tiene un nombre, se llama tabla de verdad. ¿Sí? Esto se llama tabla de verdad. En este caso sería tabla de verdad de la condicional. ¿Sí? Claro, la condicional solamente pasa en un caso, cuando la hipótesis es verdadera y la tesis es falsa. Solamente allí es falso. En el resto de casos, la condicional es verdadera. ¿Sí? Es decir, el único caso en que tengo falso es cuando tengo esto. Si 1, entonces 0, esto siempre será falso. Pero si yo tengo, por ejemplo, si A, entonces 1, esto siempre será verdadero. O también si yo tengo, por ejemplo, si 0, entonces B, esto también siempre será verdadero, ¿sí? ¿Ok? Listo, gracias. Ok. Bien. Sigamos entonces, ya vimos condiciones necesarias y suficientes, vimos la estructura, ¿sí? La estructura y recordemos que si hablamos, si en un texto nos habla de es suficiente, es necesario, etcétera, es porque nos está haciendo referencia a una condicional, ¿sí? Pero escrito mediante condiciones suficientes y necesarias. ¿Ok? Bien, sigamos. Veamos otro ejemplo. Si ahora suponemos que la siguiente proposición es verdadera, ¿sí? Bueno, entonces nos indican, bueno, suponga que esta proposición es verdadera. Aceptaré el trabajo con la condición de que me traten bien. Aceptaré el trabajo con la condición de que me traten bien. Entonces, yo sé que esto es una condicional, ¿sí? Porque está escrita de una de las maneras en que se escribe una condicional, ¿sí? B con la condición de que A. Entonces, aquí yo puedo identificar la hipótesis y acá tendría la tesis, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere con esto decir? Podemos afirmar que es suficiente que me traten bien para aceptar el trabajo, ¿sí? Como ya se indica aquí, es suficiente la hipótesis para la tesis. Por eso es que aquí me indica que se puede afirmar que es suficiente que me traten bien, es decir, la hipótesis esta de aquí, ¿sí? Es suficiente a, es decir, la hipótesis, por acá, para que, para la tesis, ¿sí? En este caso, la tesis es aceptar el trabajo. Es suficiente que me traten bien para aceptar el trabajo, ¿correcto? Eso me quiere aquí decir, ¿sí? Pero también, por otra parte, también se puede afirmar que es necesario aceptar el trabajo. Entonces, recordemos que la tesis es necesario,
¿sí? Como consecuencia de que me traten bien. Es decir, es necesaria la tesis para la hipótesis, como aquí indica, ¿sí? Para este caso indica, es necesario centrar el trabajo como consecuencia de que me traten bien, ¿ok? Entonces ahí tenemos, ¿sí? ¿Cómo se puede parafrasear? ¿Cómo se puede parafrasear una condicional? ¿Sí? A través de condición suficiente y condición necesaria, ¿ok? O también, asimismo, se puede indicar que me traten bien es condición suficiente para que acepte el trabajo, ¿sí? O también otra forma de parafrasearlo es aceptar el trabajo es condición necesaria para que me traten bien, ¿sí? Licenciada, una pregunta. Siempre la A es hipótesis y la B es tesis. Algo ahí no entiendo. Siempre lo que está a la izquierda de la condicional es la hipótesis, lo que está a la derecha es la tesis. Ya. O sea, no es que A es la hipótesis y B es la tesis. No. No, porque le pueden poner Sí. esto. En cambio, esta es hipótesis y en cambio esta es tesis. ¿Sí? Ya, ok. Gracias. Siempre lo que está a la izquierda de la flecha, de la condicional, a la izquierda, hipótesis, derecha, tesis. ¿Ok? ¿Sí? También recuerden que antecedente, consecuente. Antecedente, consecuente. Hipótesis, tesis. Premisa, conclusión. ¿Sí? Cualquiera de esos nombres toman esas proposiciones. ¿Ok? Ok, gracias, profesor. Eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Bien, continuemos. Vemos ahora la bicondicional. ¿Sí? Nos dice, sean A y B proposiciones, la bicondicional entre A y B representada simbólicamente por, aquí tenemos el símbolo de la bicondicional, es una flecha en doble sentido, ¿sí? Es una doble vía. Este es el símbolo de la bicondicional, ¿sí? Recuerden que es dos sentidos, así y acá, ¿sí? Dice la bicondicional entre proposiciones me da una nueva proposición C, por ejemplo, ¿sí? Y su valor de verdad viene dado por la tabla de verdad de la bicondicional, que es la que muestro a continuación. Esta es la tabla de verdad. Esta es la tabla de verdad de la bicondicional, ¿sí? Veamos qué nos dice acerca de la tabla de verdad. El operador lógico bicondicional también se lo denomina doble implicación. Doble implicación, ya veremos por qué. La proposición, es decir, la bicondicional, será verdadera cuando los valores de verdad de ambas proposiciones sean iguales. Como aquí indica, fíjense, la bicondicional es verdadera, si ven, es 1 cuando el valor de verdad de las proposiciones son los mismos. ¿Sí? Si ven, si A es 0, B es 0, la bicondicional es 1. Si A es 1 y B es 0, la bicondicional sigue siendo 1. ¿Sí? Entonces, si las proposiciones son iguales, en valor de verdad, la bicondicional es verdadera. Y es falsa cuando las proposiciones son diferentes. Es falsa cuando las proposiciones son diferentes. Como aquí se puede observar, A0, B1, bicondicional 0. A1, B0, bicondicional 0. ¿Sí? Sigamos. La bicondicional se puede encontrar con los siguientes términos gramaticales. Y tenemos la lectura de la bicondicional. A sí, solo si B. A sí, solamente si B.
A implica B y B implica AA. Por eso aquí me dicen que es también denominada doble implicación. ¿Por qué? Porque tenemos A implica B y B implica A. Es decir, tenemos la condicional entre A y B y tenemos su recíproca. ¿Sí? Otra forma de leer la bicondicional es la siguiente: A cuando y solo cuando B. ¿Ok? Aquí tenemos, fíjense, la bicondicional puede expresarse como A implica B y B implica A. ¿Sí? Es decir, aquí tengo una condicional conjunción con, este sería su recíproca. ¿Sí? ¿Ok? Entonces la conjunción entre la condicional con su recíproca es la bicondicional. ¿Sí? Entonces esta sería la formulita para la bicondicional. ¿Sí? De esta manera también se la puede escribir. Ejemplo, dadas las proposiciones: A, un triángulo es equilátero; B, un triángulo es equiángulo. Si yo quiero armar la bicondicional entre A y B, quedaría: un triángulo es equilátero si y solo si es equiángulo. ¿Ok? Un triángulo es equilátero. Esta es la A. Si y solo si, como aquí indica, una de las lecturas de la bicondicional, si y solo si es equiángulo. Aquí tenemos entonces B. A, si y solo si, B. ¿Ok? Ahí tenemos entonces ejemplo de la bicondicional. Continuamos. Vemos otro ejemplo. Si se tienen las proposiciones, la matriz tiene inversa y la otra proposición, el determinante de la matriz es diferente de 0. Entonces, si se quiere decir, o si se quiere expresar que una matriz tenga inversa, implica que su determinante es diferente de 0, y recíprocamente, si el determinante de una matriz es diferente de 0, entonces tiene inversa. Se lo puede expresar bajo ¿qué? Bajo una condicional. Es decir, una matriz tiene inversa si y solo si su determinante es diferente de 0. ¿Por qué? Porque escribir la condicional entre A y B, como aquí me indica, que una matriz tenga inversa implica que su determinante sea diferente de 0. Es decir, aquí tengo, si A, entonces B. Aquí. Y, como aquí me indica, recíprocamente, si el determinante de una matriz es diferente de 0, entonces tiene inversa. Entonces aquí tengo B, entonces A. Es decir, todo este texto, que traducido al lenguaje formal sería: A implica B y B implica AA. ¿Sí? ¿Se traduce en qué? Se traduce en una bicondicional. ¿Sí? Es decir, si A, entonces B, y B, entonces A. Entonces aquí tengo, ¿qué cosa? La bicondicional. ¿Ok? Bien, continuemos. Vamos a ver ahora el tema de proposiciones simples y compuestas. ¿Sí? Ya hemos estado trabajando con proposiciones simples, ¿sí? Y también de manera indirecta con proposiciones compuestas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿sí? Una proposición compuesta es como la que tenemos aquí. Esta es una proposición compuesta, ¿sí? Porque está formada por proposiciones simples y también operadores lógicos, ¿sí? Como lo que vamos a ver aquí. Proposiciones simples son aquellas que no poseen operador lógico alguno, es decir, son aquellas que no pueden ser separadas en más proposiciones simples. Por eso se les llama también proposiciones atómicas. ¿Ok? Las proposiciones compuestas están formadas por
otras proposiciones y operadores lógicos. ¿Sí? Entonces, toda proposición compuesta está conformada por proposiciones simples y también operadores lógicos que me sirven para unir las proposiciones simples. ¿Sí? Jóvenes, por favor, sus micrófonos. Bien, continuemos. Vamos a ver ahora la traducción al lenguaje simbólico, ¿sí? Bueno, ya hemos trabajado también de manera indirecta traducción al lenguaje simbólico cuando hemos pasado de un texto, ¿sí? A proposiciones. Entonces, básicamente eso es traducir al lenguaje simbólico, pasar del lenguaje común al lenguaje formal o al lenguaje matemático, ¿sí? Entonces, de esa manera es como se traduce al lenguaje simbólico. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿sí? Pero ya aquí vamos a trabajar ya con proposiciones ya un poco más complejas. Por ejemplo, traduzca al lenguaje simbólico la proposición, ¿sí? Entonces veamos, ¿cuál es la proposición? Si la seguridad privada es efectiva, disminuyen los índices de asaltos en la ciudad y el turismo se desarrolla. Los índices de asaltos no disminuyen, pero la seguridad privada es efectiva. Entonces, el turismo no se desarrolla. Ahí tengo todo ese texto que tengo que traducirlo al lenguaje formal, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar? Tenemos que empezar leyendo el texto y viendo las estructuras que allí tenemos, ¿sí? A medida que leemos el texto, podemos también identificar las proposiciones simples que allí se encuentran, ¿ok? ¿Cómo se lee el texto? Bueno, como leemos cualquiera de izquierda a derecha. Entonces, primero nos dice, pues se pueden identificar las siguientes proposiciones simples. ¿Cuál es la primera? A, la seguridad privada es efectiva, ¿sí? ¿Cómo yo puedo identificar esa proposición simple? Porque si yo leo el texto, si yo empiezo a leer el texto que me dice, si la seguridad privada es efectiva, coma, disminuyen los índices de asalto en la ciudad y el turismo se desarrolla. Fíjense que aquí, cuando comienzo con un sí, algo, coma, estoy aquí ante un operador lógico que se llama condicional, es decir, aquí estaría ante esto, ¿sí? Si A, entonces B, y bueno, lo que puede aquí continuar, ¿sí? Pero fíjense que aquí puedo identificar una proposición simple, que sería la seguridad privada es efectiva, ¿ok? Entonces aquí tengo una proposición simple que es la seguridad privada es efectiva, ¿sí? Que viene a ser la A. El coma quiere decir el entonces, que sería la flecha hacia la derecha del operador lógico llamado condicional. Aquí, ¿qué me indica? Disminuyen los índices de asalto en la ciudad. Entonces, luego que tengo un I, y el turismo se desarrolla. ¿Qué es el I? El I es la conjunción. Entonces, la conjunción, ¿qué me dice? Que a la izquierda tengo una proposición y también tengo la derecha, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esta manera es como aquí yo aseguro que de aquí para acá tengo una proposición que sería ¿cuál? Disminuyen los índices de asaltos en la ciudad, que sería la proposición B, como aquí indica, los índices de asalto disminuyen en la ciudad, ¿sí? Los índices de asalto disminuyen en la ciudad. Luego, a la derecha de la conjunción de esta I, ¿qué tenemos? El turismo se desarrolla.
Entonces aquí también tengo una proposición, el turismo se desarrolla, que viene a ser la C. Proposición C, el turismo se desarrolla. Bien. Aquí que tengo, aquí tengo un punto seguido. Si sigo leyendo el texto, los índices de asalto no disminuyen. ¿Sí? Me doy cuenta que esta no es una nueva proposición, porque simplemente sería la proposición B negado, ¿verdad? Coma, pero la seguridad privada es efectiva. El pero es también, el pero es una conjunción y sé que a la derecha de la conjunción también tengo una proposición. Sin embargo, esta proposición, la seguridad privada es efectiva, ya la tengo, es decir, esta proposición no es nueva, ya es conocida, viene a ser la proposición A. ¿Sí? Entonces, coma, el turismo no se desarrolla. El turismo no se desarrolla. Entonces, luego del entonces, sabemos que la palabra entonces quiere decir una condicional, ¿sí? Esto me identifica qué cosa, la flecha, ¿verdad? De la condicional, y sé que a la derecha tiene que haber una proposición, ¿sí? El turismo no se desarrolla, esa es la proposición que hay. Pero, si me doy cuenta, decir el turismo no se desarrolla no es más que el negado de una proposición que ya tengo aquí identificada, que era la proposición C, el turismo se desarrolla. Entonces aquí tendría, como dice, el turismo no se desarrolla, tendría el negado de C. Pues bien, al ya tener todo el texto leído, ¿sí? Me doy cuenta que solamente hay tres proposiciones, A, B y C. El resto la misma, son negaciones de la misma o incluso las mismas sin negar. Bien, ahora ¿cómo traducimos al lenguaje formal? ¿Sí? Mientras voy leyendo, jóvenes, mientras uno lee el texto, también hay que identificar los operadores lógicos que allí intervienen. ¿Sí? Como aquí indica, fíjense los que están con sombreado, en negrito, ¿sí? Son operadores lógicos que intervienen en el texto. Entonces aquí me indican los operadores lógicos que se encuentran presentes en esta proposición compuesta, ¿sí? Es una proposición compuesta o molecular, son la condicional, la conjunción y la negación. ¿Sí? Entonces, vamos a traducir, ahora sí, vamos ya a identificar las proposiciones, vamos a pasar todo esto al lenguaje simbólico o al lenguaje formal. ¿Sí? Voy a borrar aquí esto para que quede limpia esta parte. Entonces aquí comienzo y digo, si la seguridad privada es efectiva, entonces, ¿cómo es entonces para este caso? Disminuyen los índices de asalto en la ciudad y el turismo se desarrolla. Punto seguido. Es como que me dice que allí pare un rato, allí me detenga un rato, ¿sí? ¿Ok? Entonces, de aquí entonces, de aquí para acá, ¿sí? Queda traducido de la siguiente forma. Si la seguridad privada es efectiva, disminuir los índices de asalto en la ciudad y el turismo se desarrolla. Aquí tengo un sí, entonces, ¿ok? Esta coma para este caso sería el entonces. A la izquierda que tengo la tesis para este caso, que sería, perdón, la hipótesis que sería en este caso la seguridad privada es efectiva. Entonces aquí tendría, abro paréntesis, si A, entonces, disminuyen los índices de asalto en la ciudad y el turismo se desarrolla. Mucho ojo. La tesis sería todo esto que está aquí, todo esto. De aquí para acá sería la tesis. Entonces, ¿qué hago? Abro paréntesis, disminuyen los índices de asalto en la ciudad. ¿Qué proposición sería? La B.
Y esto que es una conjunción, ¿verdad? Y el turismo se desarrolla. Sería la proposición C. Ya, listo. Cierro paréntesis porque aquí tengo un punto que me indica a continuación. ¿Ok? Ya. Muy bien. Este punto, al terminar ya de armar esta parte que viene a ser esta implicación o esta condicional, este punto, ¿sí? Punto seguido, no es más que también una conjunción, es una conjunción, ¿sí? No es más que una conjunción. Entonces aquí, vamos aquí mejor a ponerle corchete porque ya le puse paréntesis aquí. Es una conjunción que tiene, a la izquierda tiene toda esta parte que está aquí, que ya la traducimos acá, y a la derecha tiene desde esta parte los índices de acierto no disminuyen, pero la seguridad privada es efectiva, hasta acá, ¿sí? Entonces aquí quedaría, y los índices de acierto no disminuyen, decir los índices de acierto no disminuyen sería el negado de B, y no B, coma, pero, fíjense, el pero también es una conjunción, pero la seguridad privada es efectiva. Entonces sería A, ¿sí? Ya tengo hasta aquí, ¿verdad? Punto seguido. Entonces, bien, entonces, ¿qué es? Me quiere hacer referencia a una condicional, ¿verdad? Donde a la izquierda dentro del entonces tengo la hipótesis, que sería todo esto que está aquí, que está traducido, y a la derecha la tesis. Tendría entonces aquí la condicional, donde ya tengo aquí la hipótesis, que es todo esto que ya he traducido, y a la derecha la tesis. Entonces, ¿qué me dice la derecha del entonces? El turismo no se desarrolla. Entonces, el turismo no se desarrolla. El turismo no se desarrolla, ¿quién viene a ser? Viene a ser el legado de C. ¿Ok? Y ahí está traducido, jóvenes, al lenguaje formal esta proposición compuesta. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bien, entonces yo quiero que comprendan algo, jóvenes. Mientras usted va leyendo, mientras usted lee el texto, mientras usted lee el texto, ¿sí? A medida que usted lee el texto, ¿sí? Ya lo puede ir traduciendo al lenguaje formal. Entonces, todo esto que el texto dice, tiene que estar reflejado aquí en el lenguaje formal y viceversa. El lenguaje formal tiene que reflejarme también aquí, se tiene que reflejar en la proposición compuesta, en el texto. ¿Sí? Bien, entonces aquí me indica, fíjense, la traducción como aquí se la había ya realizado, ¿sí? Aquí tenemos la traducción, ¿sí? Aquí me faltó, parece un corchete, no importa. Aquí está. Cierro aquí y cierro acá. Ahí sí está bien. ¿Sí? Fíjense que es la misma.
¿sí? Mucho ojo con lo de aquí. Nótese la importancia del uso de los signos de agrupación para preservar la idea original del enunciado, ¿sí? Mucho ojo con los signos de agrupación, jóvenes, porque, por ejemplo, si usted pone esto, si usted escribe, si usted traduce de esta forma, supóngase, ¿sí? Esta expresión que usted coloca se la puede interpretar de dos formas, o de una de las siguientes formas, así. O sea, yo puedo decir que esto, o alguien puede pensar que esto es así, si ya entonces B y C, pero otra persona puede pensar que no, sería así, si A entonces B y C. Sin embargo, fíjense, estas dos expresiones no son las mismas, no son equivalentes, ¿ok? Entonces, mucho ojo al utilizar los signos de agrupación, hay que utilizarlos aquí siempre. Aquí hay que utilizar los signos de agrupación para tener la idea del enunciado, ¿sí? Para preservar la idea del enunciado, ¿ok? Así que mucho ojo con esto, con los signos de agrupación, ¿sí? ¿Ok? Recordemos que aquí, así como nos enseñaban en el colegio, cuando teníamos que destruir paréntesis, como nos enseñaban así estas operaciones, menos 2, más 3, menos 7, menos 4 por 5, etcétera, que nos ponían a veces llaves, ¿sí? Entonces, así mismo es aquí, ¿sí? Los signos de agrupación pues sirven para indicar la proposición tal como tiene que traducirse, ¿ok? Tal como se la traduce, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, continuemos. Vamos haciendo otros ejercicios, ¿sí? Que dice lo siguiente. En las siguientes proposiciones identifique el antecedente y el consecuente, ¿ok? ¿Y cómo hacemos entonces? Bien, si nos piden identificar el antecedente y el consecuente es porque eh, nos están dando condicionales, ¿sí? Condicionales parafraseadas en cualquiera de sus formas, pero lo cual tenemos que identificar el antecedente y el consecuente, ¿sí? Entonces, comencemos. Aquí que me dice, si no se ama a primera vista, no se ama como es debido. Si no se ama a primera vista, no se ama como es debido. Bien, aquí tenemos la estructura. Tenemos una estructura de la siguiente forma. Tenemos una estructura de la siguiente forma. Si no A, entonces no B. Si no A, entonces no B. ¿Correcto? Por lo tanto, yo puedo aquí decir que el antecedente, recordemos que el antecedente es la hipótesis y el consecuente es la tesis, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería aquí el antecedente o la hipótesis? De A, hipótesis sería A, se ama a primera vista. Y B, como aquí indica, no se ama como es debido, entonces B sería se ama como es debido. Se ama como es debido, ¿ok? Sigamos. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Bien, sigamos entonces. Aquí tengo en el siguiente ejemplo tengo dice, para ser secretaria se necesita enseñar la rodilla, ¿sí? Aquí tengo una expresión usando condición necesaria y suficiente, ¿sí? ¿Qué me dice aquí? Para ser secretaria se necesita enseñar la rodilla, ¿sí? Entonces, aquí está escrito de la forma para A se necesita B. Entonces, recordemos que la condición necesaria es la tesis y la suficiente es la hipótesis. Por lo tanto, para este caso, ¿cuál es la condición necesaria? Sería enseñar la rodilla, ¿verdad? Que viene a ser la tesis. Entonces, aquí yo tendría ya identificado la tesis o el consecuente y la parte que está aquí sería la hipótesis, ¿verdad? Entonces, aquí la hipótesis quedaría soy secretaria, mientras que la tesis quedaría enseño la rodilla. ¿Ok? Así quedaría, ¿sí? La hipótesis y la tesis. Sigamos con el siguiente ejercicio. Dice, el que roba $1, el que roba $1, roba 1.000.000. El que roba $1, roba 1.000.000. ¿Ok? ¿Sí? Entonces aquí está escrito, esta expresión está escrito de la forma vamos a borrar esto un poquito. Ya. Entonces aquí, esta expresión está escrita de la forma si A, B. Donde aquí me indica, donde aquí sería, si robo $1, robo 1.000.000. ¿Ok? Entonces aquí yo puedo decir que A sería robo $1, B sería robo 1.000.000. ¿Ok? La siguiente. Pienso, luego existo. Jóvenes, ¿cuál es la tesis allí y cuál es cuál es la hipótesis y cuál es la tesis? Los escucho. ¿Cuál es la hipótesis y cuál es la tesis en esa proposición? La hipótesis sería el pienso y La la tesis, tesis es luego existo. claro. Sí, aquí está claro, está escrito de la forma así A, B. ¿Sí?
pienso, luego existo. Entonces la hipótesis sería pienso y la tesis sería existo, ¿sí? Luego existo. La siguiente, quien siembra vientos cosecha tempestades. Quien siembra vientos cosecha tempestades. La hipótesis sería quien siempre siembra viento. Quien siempre vientos. La hipótesis sería siembro vientos, sí. Sí. Y la tesis sería cosecho tempestades, ¿sí? En tempestades. Cosecho tempestades, correcto. Siguiente. Para que un polígono sea rectángulo, es suficiente que sea cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es la hipótesis y cuál es la tesis? A ver, la hipótesis, a ver, la tesis sería la tesis sería es suficiente que sea cuadrado y la hipótesis, a ver, y la tesis sería polígono sea rectángulo, No, ¿o no? no. Está incorrecto. Miren la estructura. Miren la estructura. La hipótesis sería un polígono sea rectángulo y la tesis es suficiente que sea cuadrado. Es lo mismo que dijo hace un momento, joven. La hipótesis sea entonces suficiente que sea cuadrado y la tesis sería un polígono sea rectángulo. Ok, ahí sí está bien, pero no tiene Sí, que pues. estar adivinando, tiene Sí, que recordar la estructura. Si usted lee, sin una expresión lee palabras que digan suficiente o palabras que digan necesarios, porque está ante una condicional expresada en forma de condición suficiente o condición necesaria. Entonces, la condición suficiente es la hipótesis y la condición necesaria es la tesis. Entonces aquí claramente me está diciendo, para que un polígono sea rectángulo es suficiente que sea cuadrado. Con esto yo aquí yo digo, ya, ¿qué es lo suficiente? Aquí lo suficiente es que el polígono sea cuadrado. Ya, entonces esto es la hipótesis, ¿sí? Entonces la hipótesis sería un polígono es cuadrado. Porque estoy hablando del polígono. Un polígono es cuadrado, ¿sí? Y el resto sería la tesis, pues. Sería la tesis. La tesis sería un polígono es rectángulo. ¿Sí? Bien. Sigamos entonces. Bueno, las últimas dos se las dejo para que ustedes practiquen. Sigamos con otros ejercicios. Bien. Considerando las proposiciones
yo terminé yo terminé mi deber antes de comer. B, yo juego tenis por la tarde. C, hoy hace sol. D, hay poca humedad. Entonces nos dicen, escribir en lenguaje simbólico, o sea, tenemos que traducir al lenguaje simbólico. Es necesario que termine de hacer mi deber antes de comer y que haya poca humedad para que si hace sol, yo juegue tenis por la tarde. Vamos a traducir esa parte. Bien. Entonces, como pueden aquí observar, en el enunciado A, nos encontramos con la palabrita es necesario, ¿sí? Con la frase es necesario. Entonces, ya al tener la frase es necesario, ¿sí? Nos está aquí, nos está haciendo referencia a ¿qué? A una condicional. Cuando yo leo la frase es necesario o es suficiente, es porque estoy ante condiciones suficientes y necesarias. Y eso únicamente se da en ¿dónde? En los parafraseos de la condicional. ¿Ok? Entonces aquí estoy ante una condicional, ¿verdad? Bueno, déjenme aquí, mejor aquí le pongo, mejor aquí, pongámosle, no como A, B, sino hipótesis y tesis, porque tengo A y B por acá. Después se van a confundir, piensan que es la A de la proposición que está ahí y es la B de la proposición que está ahí. Ya, entonces aquí tendría una condicional que se compone de hipótesis y tesis, ¿verdad? Bien, vamos a identificar la hipótesis. Ya. La hipótesis sería la parte suficiente y la tesis, la condición es necesaria. Bien, como aquí tengo, es necesario que termine de hacer mi deber antes de comer y que haya poca humedad para que, si hace sol, yo juegue tenis por la tarde. ¿Sí? Entonces, esto está escrito de la siguiente forma. Es necesario, ¿qué cosa? La tesis para, ¿qué cosa? Para la hipótesis. ¿Sí? Es necesario la tesis para la hipótesis. ¿Ok? Entonces, ya con esto puedo identificar cuál es la tesis. ¿Cuál sería la tesis? La tesis sería de aquí, ¿sí? Es necesario que, bueno, sería de aquí, termine de hacer mi deber antes de comer y que haya poca humedad. De aquí para acá sería la tesis, ¿sí? Entonces veamos, para este caso, la tesis sería, termine de hacer mi deber antes de comer y que haya poca humedad, ¿sí? ¿Cómo traduzco esa tesis? Bien, termine de hacer mi deber antes de comer, sería A, y, está ahí la conjunción, y que haya poca humedad. ¿Cuál sería esta proposición que haya poca humedad? Sería la D, hoy hay poca humedad. Entonces ahí tengo ya la tesis, ¿sí? ¿Para qué? Ya, aquí sería, después de para iría la hipótesis, ¿verdad? Entonces la hipótesis sería desde aquí, si hace sol, yo juego tenis por la tarde. Si hace sol, yo juego tenis por la tarde. O sea, yo jugaré tenis por la tarde, ¿sí? Si hace sol, entonces yo jugaré tenis por la tarde. Entonces, la hipótesis, fíjense que es una condicional. Por lo tanto, va a quedar de la siguiente forma. Si hace sol, ¿cuál sería? Hace sol en la C. Entonces yo jugaré tenis por la tarde. Jugaré tenis por la tarde sería la B. Yo juego tenis por la tarde. Entonces quedaría si C, entonces B. Ahí tengo entonces ya estructurada la hipótesis y la tesis, ¿sí? Por lo tanto, la traducción al lenguaje simbólico de
de esta expresión, de la A, de esta que está aquí, de toda esta, de toda esta que está aquí, me quedaría hipótesis, si C, entonces B, entonces tesis, A y D. ¿Ok? Ahí tenemos. Si C, entonces B, entonces A y D. ¿Sí? Ahí está traducido al lenguaje formal esa proposición, esa expresión. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta sobre la asistencia. Lo que pasa es que yo el día lunes sí estuve y no pude entrar por el Zoom, solo por el link, pero me sale que no he asistido. Mañana, profe, gracias. Sí. Por favor, mañana, esto, profe. por favor, mañana me indican cómo queda la parte B. ¿Sí? Hasta mañana. Gracias a todos. Chao, profe, cuídense. Hasta mañana. Chao, gracias. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana. Pasen bien.